Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos de nuevo a esta sesión de la tarde. Entonces, empezamos. ¿Cómo está, Eliseth? ¿Bien? Muy bien, buenas tardes. Ahora sí se escucha mejor. Ahora sí te escuchamos perfectamente. Bueno, mil gracias. Bueno, bueno. Jenny, buenas tardes, ¿cómo estás? Andrea, Carolina, gracias por estar ahí. Bueno, hoy vamos, más bien en esta tarde vamos a complementar todo lo que vimos esta mañana sobre atención al cliente y la importancia de ser específicos en esa atención. Entonces aquí hablan la atención personalizada, dice identificar nuevas posibilidades de negocio y nuevas formas de llegar a clientes potenciales. ¿Mm? Entonces, el concepto, ¿sí? El proceso de generar nuevas posibilidades de negocio con clientes y potenciales clientes mediante el contacto personalizado y telefónico. Entonces, es la forma más correcta, digámoslo, y es la forma más exacta y es contactando a clientes potenciales a través de una base de datos que tenemos o que la empresa nos da y que por medio de ella podemos trabajar con estos clientes, ¿sí? Entonces, se pueden hacer campañas de marketing utilizando sus propios recursos u optar por trabajar con una agencia de marketing. Entonces, bueno, resulta que en las empresas antes, como se creaba un área donde se hacía como estos contactos, ¿sí? Como el área de ventas de la empresa. Pero hoy en día, digamos que se independizó esa área, se independizó, las empresas quisieron dedicarse más a la producción, a la exactitud en los productos, en los servicios que ofrecen. Sí, se quiso enfocar más en la capacitación del personal, más en el despacho, ¿sí? En el empaque y el despacho de los productos o servicios y dejó esta tarea a terceros. Estos terceros también son empresas que deben ser muy profesionales en el mercado, que se capacitan y están debidamente relacionadas con el marketing, ¿sí? Estas empresas son outsourcing que les sirve a las empresas para llevar a cabo ese contacto personal con el cliente, para poder hacer los contactos de ventas y lograr estratégicamente vender el producto o servicio, ¿sí? Puede ser para venta o puede ser para campaña, simplemente para que conozcan el producto. O también puede ser una empresa que se esté dedicando al cobro de la cartera, ¿cierto? También puede ser una empresa que se pueda dedicar al ejercicio del servicio postventa, es decir, a llevar el seguimiento de los clientes que ya son clientes, valga la redundancia, pero que están llevando un ciclo en la compañía de mes a mes, recompra, ¿sí? Entonces, estas empresas son empresas especializadas en el telemarketing o en el marketing, ¿sí? Y se han dedicado a mirar qué estrategias, digamos, implementan para poder hacer que sean un éxito en el mercado. Obviamente, ellas tienen que darle resultados a la empresa, ¿sí? Por ejemplo, si Ramo, aunque Ramo en este momento no tiene call center, pero digamos que lo puede hacer, ¿sí? Podría hacer la venta a través de telemarketing, llamar a los clientes, hacer los pedidos, dar las ofertas, todo y hacer las ventas. Y la empresa lo que se encarga es de entrega, de producción, entrega, empaque, todo lo que tenga que ver con el producto y el servicio. Pero, pues bueno, hay empresas que se encargan ellas mismas de hacer este contacto y hay otras que pues contratan a terceras empresas muy profesionales en el oficio. ¿Mm? Las ventajas.
Vamos a, ¿a qué? A compartir entre todos, a leer, a implementar esa, ese contacto el uno con el otro como docente, yo y con ustedes como estudiantes, para que también puedan leer, puedan participar, dar sus opiniones, si tienen opiniones, si tienen, digamos, algo que aportar, que lo puedan hacer. Entonces vamos a leer entre todos, obviamente los que tengan el micrófono eh, activo y en buen estado, entonces me pueden ayudar a leer. Bueno, entonces vamos a leer las ventajas de esos contactos directos. Por favor, ¿me ayudas, Eliseth? Ahora sí. Listo. Gracias. Ventajas. Contacto directo y personal con potenciales clientes. La creación de un canal de leads usuarios para un equipo de ventas. Permite que sus equipos de ventas se concretan en cerrar operaciones de ventas. Es rentable al hacer una campaña de marketing directo. Permite mantener en contacto con sus clientes actuales. Muy bien. Entonces, las ventajas de hacer un contacto directo, de trabajar con los clientes potenciales, de tal vez, si la empresa requiere, entregarle esa tarea a una empresa que no es, digamos que es de afuera, ¿sí? Pero que aún así es muy profesional y que se va a encargar de hacer la tarea perfectamente. ¿Mm? Entonces, dice que permite que sus equipos de ventas se concreten en cerrar operaciones de ventas. Es rentable al hacer una campaña de marketing directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque llaman al cliente, le ofrecen el producto, le advierten qué campaña están haciendo, le dicen por qué están haciendo esa campaña, para qué, y pues invitan al cliente a que conozca el producto. Y es la forma más rápida y más eficaz de que un cliente conozca un producto o conozca el marketing de esa empresa, ¿sí? Dice puntos débiles de la atención personalizada. Una es que es no visual, es decir, que no se ve, y la otra es que tiene un alcance limitado. Y no visual, pues porque es a través de llamada, ¿sí? Y obviamente es más difícil percibir lo que está pasando al otro lado, ¿no? Cómo está el cliente, lo que quiere. Pero cuando el cliente es sincero, también es difícil para el cliente creer en el asesor o en lo que les están diciendo, porque, bueno, tal vez se ha pasado por varias experiencias equivocadas, digamos, o erróneas que otros han hecho, ¿cierto? Y que de pronto el cliente ya no puede confiar. Entonces, esas son unas de las desventajas. Vamos a leerlo y le voy a pedir el favor a Andrea, si me ayudas a leer, por favor. No visual. En una campaña de emisión de llamadas podemos vender productos que nuestro público objetivo no conozca. En caso contrario, es necesario plantear una campaña previa que dé publicidad al producto. Alcance limitado. Es necesario definir de forma precisa el público al que queremos dirigirnos. En caso de que sea muy amplio o poco definido, hay que plantear una campaña de recepción de llamadas, generando llamadas a partir de la publicidad en medios o en mails, envíos de correos comerciales masivos. Muchas gracias. Entonces, dice que no visual en una campaña de emisión, pues obviamente como no conocen el producto, los clientes, ¿qué hay que hacer? Pues antes de dar a conocer el producto, no tanto de darlo a conocer, sino de ofrecerlo, llamar al cliente para venderle, hay que hacer una campaña. ¿Para qué? Para que el cliente conozca el producto, porque si no lo conoce, pues está bien que usted como asesor haga los contactos, ¿sí? Pero si el cliente no conoce el producto, para él va a ser como un poco difícil y le va a generar desconfianza, ¿sí? El hecho de que tú lo estés llamando, pero que él no conozca el producto. Mientras que si la empresa lanza una campaña antes
de ofrecer el producto al cliente, lanza una campaña para que lo conozca. Entonces es más fácil para el cliente identificar el producto y poder aceptar el producto en su vida y saber para qué le sirve, ¿cierto? Eso es importante. ¿No? Entonces aquí el alcance limitado nos habla de que, bueno, dice que es necesario definir de forma precisa el público al que queremos dirigirnos. En caso de que sea muy amplio o poco definido, hay que plantear una campaña de recepción de llamadas. Entonces, recuerden bien que todas las campañas o los productos, más bien dentro de una compañía, están dirigidos a cierto público. Y la empresa debe definir eso, debe definir a qué público está dirigido el producto, a qué personas, ¿sí? ¿Qué características tiene estos clientes o qué características deben tener los clientes para lograr hacer que compren el producto, ¿sí? Que realmente sea necesario para ese tipo de clientes. Entonces, todo eso lo tienen que primero estudiar y luego definir bien qué público es al que quieren llegar con ese producto. ¿Mm? Entonces dice ahí que a través de eso pues se van a hacer recepciones, ¿sí? De llamadas, campañas de recepción de llamadas, generando llamadas a partir de la publicidad en medios o mailings, que los mailings son envíos de correos comerciales masivos. Y eso sucede mucho, ¿no? Nosotros a veces damos nuestro correo a una empresa de pronto para facturar algún producto que compramos o tal vez para enviar alguna información que estuvimos de acuerdo, pero ese correo queda allí. Entonces ellos aprovechan esa base de datos y pues si salen más productos, ellos van a hacer envío de correos masivos, pero eso es con el fin de hacerle publicidad a los productos nuevos que sacan. Pero pues a veces, no a veces, casi siempre, esos envíos masivos, digamos que son inoficiosos, porque por ejemplo en mi caso, que me pasa mucho que me llegan a un correo que tengo, me llegan muchos correos masivos de publicidad de productos, yo no los veo porque son muchos y pues no tengo el tiempo. La verdad, no tengo el tiempo, ¿sí? Entonces a veces como digamos que eso se pierde. Cuando solamente es una empresa que me envía correos, pues de pronto, una empresa yo miro, ¿cierto? Pero ya cuando son muchas empresas, porque como damos el número o el correo a todas las empresas donde se factura algún producto, por ejemplo, en los medios de Internet, en las empresas de Internet, porque estamos haciendo uso de algún paquete, damos el correo, ¿cierto? En las empresas de servicios públicos, damos el correo. En las empresas del gobierno, cuando vamos a Cámara de Comercio, a la DIAN, también damos el correo. Y todo esto, pues, genera muchos correos entrantes tal vez haciendo campaña, dando información, pero como colapsa, nosotros como usuarios colapsamos porque no leemos todo, realmente no es así, ¿sí? Entonces, realmente es importante la llamada, ¿sí? La llamada, hacer que el cliente se interese y luego ahí sí hacer esos correos, esos envíos de correos porque el cliente ya sabe. Entonces, yo sí hago un seguimiento, entonces yo le voy a decir, ¿cómo está Teresa? Recuerda que yo la llamé la semana pasada, que le iba a enviar un correo, yo se lo envié. Entonces, ¿cómo le ha ido con esa información? Si pudo conocer el producto, se dio cuenta que tiene tales características, que usted lo puede usar de esta manera, le interesa, entonces ahí es donde podemos saber con qué clientes vamos a contar, ¿cierto? De esa manera, haciendo un seguimiento, de pronto vamos a hacer que los clientes, digamos, miren la información y estén mejor empapados del tema. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente. Dice puntos débiles de la atención personalizada, bajo nivel de compromiso y vamos a mirar por qué bajo nivel de compromiso. Stephanie, ¿tú estás ahí?
Y sobre todo, ¿tienes tu micrófono activo para poder leer? Sí, señora. Gracias. Puntos débiles de la atención personalizada a bajo nivel de compromiso. Una conversación telefónica puede olvidarse una vez que se ha colgado el auricular. Por ello es importante confirmar por escrito mediante una carta o un email. Muy bien, lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿cierto? Si yo hago una llamada, está bien, el cliente ya lo sabe y es el momento de enviar la información, un email, una carta donde lleve alguna información, algo que le interese al cliente. Pero si yo solo hago la llamada, es fácil para el cliente olvidar esa llamada. Primero, no me vio. Dos, soy desconocido para él, aunque me presenté y todo, pero igual no me conoce, ¿cierto? No puedo mirarlo a los ojos, no tengo ese contacto eh, face to face, ¿sí? Sino que todo es a través de una llamada y es muy fácil olvidar. Mientras que si yo hago la llamada y dejo abierta la conversación a través de que le voy a enviar un correo, una carta, un material donde ellos se van a enterar para que la revise, estoy pendiente, luego de cierto tiempo, digamos 5 días, 3 días, 4 días, llamo al cliente y le pregunto cómo le fue, si le gustó, le llamó la atención, qué le pareció, entonces, eso es hacer un seguimiento del producto o de lo que estoy haciendo en la campaña y eso hace un poco más efectivo el contacto no visual. ¿Mm? Personalizada, personaliza actividades típicas de la atención o personalizar actividades típicas de la atención. Entonces, aquí nos habla de algunas actividades. Por favor, no sé si María Angélica puedas leer y tengas la condición de tu micrófono apto para hacer o no. Y Jenny Lorena tampoco. Jenny. Sí, sí, señora, yo puedo. Ay, bueno, listo, María. Muchas gracias. Tranquila. Listo. Listo. Gracias. Gracias, María. Reunir datos. Se puede obtener información a fin conectar a las empresas encargadas de tomar decisiones y personas influyentes. Limpiar datos existentes. Se puede mejorar con un programa de telemarketing para confirmar y actualizar datos. Perfil de la empresa. Puede reunir información detallada sobre la estructura y la cultura de la empresa a la que apunta, incluyendo detalles como los procesos que aplican en la toma de decisiones, sus actuales políticas de la compra y su tecnología actual. Muy bien. Entonces, reunir datos es la base de datos que tenemos, ¿cierto? Tal vez ahí esté todo, pero no esté organizada. Hay que organizarla. Y también, como dice ahí abajo, limpiar los datos existentes. Es porque tal vez hayan clientes allí que nunca van a hacer compra dentro de mi compañía o con el producto que estoy ofreciendo. Entonces, no hay necesidad de tener esos clientes en la base de datos. Entonces, hay que limpiar esos datos, ¿cierto? Hay que depurarlos y quedar con los clientes que realmente van a hacer compra o que les va a interesar el producto en algún momento determinado. ¿Mm? Y dice que el perfil de la empresa puede reunir información detallada sobre la estructura y la cultura de la empresa a la que apunta, ¿sí? Incluyendo detalles como los procesos que aplican en la toma de decisiones, sus actuales políticas. Entonces, esto es cómo está funcionando la empresa, de qué manera. ¿Mm? Conocer su tecnología, cómo está actualizada y todo esto es importante porque podemos saber cómo trabajar con ella. ¿Mm? Podemos saber cómo dirigirnos a ella, cuáles son las formas que tiene para poder ingresar a través de algún correo electrónico, llamada, chat, red social, lo que sea, pero que sea efectivo para poder hacer el contacto. Actividades típicas de la atención personalizada, generación de leads. Esta es una de las partes más difíciles del telemarketing, ya que se requiere un mayor esfuerzo por parte del equipo encargado de hacer las llamadas en frío a las campañas de prospección. ¿Mm?
Entonces, esta generación de leads, digamos que es más complicado, ¿no? Dice que es más difícil porque, digamos, el esfuerzo por parte del equipo encargado de hacer las llamadas en frío a las campañas de prospección. Entonces es aquí donde muchas veces fracasamos, no porque tal vez no sepamos hacer los contactos, sino porque son llamadas en frío y ustedes saben que un contacto en frío pues es difícil de que la persona se quede con nosotros. Primero porque no nos conoce, no nos tiene confianza, nunca ha tenido contacto con nosotros, entonces eso es difícil para el cliente aceptarlo, ¿no? Entonces ellos posiblemente cuelguen el teléfono, lo atiendan la primera vez, pero nunca más, es decir, vuelvan a contestar porque ya saben que somos nosotros. Entonces es más difícil romper el hielo, ¿cierto? Pero recuerden que pues hay de todo, ¿sí? En algún momento puede haber un cliente que sí desea hacerlo a pesar de que pues no conoce ni nada. Hay algunos que sí, digamos, aceptan. ¿Eh? Y la campaña de protección, que dice que consiste en prospectar cargos que no te conocen y que han esperado ser contactados por tu empresa. Entonces aquí ya es diferente, perdón, porque son empresas que conocen mi producto, pero que nunca, o que conocen mi empresa, pero que nunca han sabido cómo contactarse con nosotros, ¿sí? Son empresas que están esperando o que estaban esperando la oportunidad de hacerlo y finalmente lo logran, ¿sí? Entonces dice ahí que para generar nuevas oportunidades de negocio utilizando mails o llamadas. Entonces eso es importante. Dice las llamadas en frío, llamadas o personas ofreciendo un producto o servicio no solicitado. Esas son las llamadas en frío. Cuando tú tienes una base de datos y empiezas a llamar a los clientes a ofrecerles un producto que ellos no conocen, ¿sí? Que ellos no han solicitado y que tal vez no lo van a necesitar, ¿sí? Y es más difícil. Esos contactos son un poco más complicados de hacerlos. Actividades típicas de la atención personalizada. Seguimos con auxiliar en la gestión de eventos. Y ahí sí te voy a pedir el favor, Eliseth, si puedes ayudarme. Listo. Actividades típicas de la atención personalizada. Auxiliar en la gestión de eventos. Es efectivo cuando se lo utiliza para hacer el seguimiento de mailing, envíos inicial de la invitación y aumentar la cantidad de invitaciones. Ejemplo, si la empresa está organizando un evento para generar leads, como ser seminarios o talleres, puede usar el telemarketing para asegurarse de que las personas correctas hayan recibido y aceptado su invitación. Muy bien. Entonces, esto sucede mucho cuando hay una campaña. Tenemos unos clientes establecidos, ¿cierto? Unos clientes, una base de datos y a ellos le enviamos un correo, ¿sí? Son envíos, esos son los envíos, los mailings, ¿sí? Y le enviamos unos mailings, unas invitaciones, ¿sí? Donde pues los clientes pueden recibir esas invitaciones y asimismo, digamos que ellos pueden acceder a esos seminarios. Pero es importante hacer el seguimiento siempre, hacer el seguimiento de si el cliente sí va a ir, el cliente recibió la información, si la leyó, cómo le pareció, tal vez también aclararle alguna información que a través del correo que se le envió no aclaró y pues él tampoco va a llamar para aclararla. Si no lo llamamos, tal vez se pueda perder la oportunidad de un excelente cliente, ¿sí? El seguimiento de mails, lista directo o mails, manejo de respuestas y contacto con el cliente. Y Stephanie, ¿estás ahí? ¿Me ayudas a leer? Sí, señora. Actividades típicas de la atención personalizada. Seguimiento de mailing, lista
directo o email, correos electrónicos. Está confirmado que el seguimiento telefónico de los mailing aumenta la respuesta de clientes. Manejo de respuesta se puede abarcar desde el registro de los datos de contacto y llamadas de seguimiento calificadas, contacto con el cliente. Un programa planeado de contacto telefónico periódico puede ayudar a mantener relaciones beneficiosas siempre que no sea muy insistente o invasivo. Muy bien. Entonces, es lo que hemos estado hablando, ¿no? El seguimiento de los mails, ¿cierto? El seguimiento de esos correos para saber, pues, cómo recibieron la información, cuáles son las respuestas de cada cliente, ¿sí? Eso es importante. Y pues se mantiene un contacto con el cliente, ¿cierto? Un contacto programado a través de vía telefónica, obviamente sin ser insistentes o más bien sin presionar al cliente, porque podemos hacerle un seguimiento adecuado, donde el cliente no se sienta perseguido, porque cuando se siente perseguido es incómodo y obviamente puede frustrarse todo el trabajo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace una buena atención al cliente? Y te voy a pedir el favor, Andrea, si me puedes ayudar a leer, te agradezco. Para las campañas de prospección se necesitará personas que tengan la habilidad de obtener una entrevista con potencial comercial. Para esto deben ser buenos oyentes y ser capaces de adoptar fácilmente su técnica de preguntas según cada conversación. Recuerden siempre, queridos estudiantes, escuchar a sus clientes. Si no escuchamos a nuestros clientes, no vamos a saber cuáles son sus necesidades. Tampoco vamos a poder ponernos en el lugar de ellos, ¿sí? Es decir, la empatía. No vamos a poder ser amables. ¿Mm? Y al no surgir esta química, digamos que porque es una química que fluye con el cliente, donde el cliente se siente bien atendido y se siente eh, tenido en cuenta, ¿sí? Más detalladamente a través de sus necesidades. Si no podemos hacer esto, entonces se daña la comunicación con el cliente. Es más fácil que el cliente diga que no, es más fácil que el cliente rechace la oferta, es más fácil que el cliente no quiera comprar nuestros productos, ¿sí? Entonces, por eso es importante aprender a escuchar. A veces hablamos y hablamos y hablamos y nos concentramos mucho en el guión que nos da la compañía, que nos da el área de ventas o la campaña que estemos haciendo. Y parecemos una máquina, ¿no? Hable y hable y hable y hable y no dejamos hablar al cliente, ¿sí? Puede ser porque somos inexpertos o puede ser también porque no estamos atentos a las necesidades del cliente. Solamente queremos que nos compre. Y eso es un error, obviamente, porque el cliente va a detectar ese error y pues no le va a gustar la atención. Entonces debemos estar muy atentos a sus necesidades, saberlo escuchar, ponernos en su lugar, ser resilientes, empáticos con ellos. ¿Listo? Elementos claves para hacer un llamado exitoso. Uno es la presentación y la otra es las preguntas. Debes presentarte, ¿sí? Debes dar tu nombre. En 30 segundos dice ahí que tú debes presentarte y hacer que el cliente se interese en tu llamada, en el tema que tú le estás comentando, en 30 segundos, ¿sí? Entonces dice, la presentación es importante para obtener el interés del cliente dentro de los primeros 30 segundos de la llamada. Preguntas. Las preguntas específicas pronto revelan un problema comercial que puede ser resuelto con sus productos o servicios. Si hace preguntas exactas al cliente, preguntas contundentes donde el cliente va a llegar a la conclusión de que necesita el producto, de que le va a dar la oportunidad para que le explique, entonces usted está siendo efectivo en su llamada, ¿sí? Dice abajo, descubra cuáles son las objeciones
y supérelas tratando de obtener un mayor nivel de compromiso. Entonces, eso también, ¿no? A través de la oferta que tú le estás haciendo del producto, el cliente siempre va a manifestar algunas objeciones, algunas situaciones que no le gusta y va a ser bueno porque tú vas a saber lo que el cliente no le gusta, lo que no quiere y entonces en ese orden de ideas vas a poder argumentar bien lo que estás haciendo, la campaña, el producto, la atención, vas a poder afirmarte en lo que estás enseñando, ¿sí? A través de las objeciones, las preguntas, lo que tenga el cliente que hacer, las observaciones, ¿sí? Pasos para una atención personalizada. Entonces dice que una atención personalizada debe estar planificada, obviamente. Debe estar planificada, debes saber a qué público te vas a dirigir, debes saber cuál es el producto que vas a ofrecer, qué características tiene, debes conocer las políticas de la empresa y todo esto debe estar diseñado en la planificación, cómo le vas a hablar al cliente. Obviamente, al principio te vas a presentar, le vas a averiguar el nombre al cliente, vas a presentar la compañía, el producto, ¿sí? Pero todo debe estar de una forma organizada. Dice que establezca objetivos claros. ¿Qué es lo que quieres con el cliente? ¿Quieres que te compre o quieres que conozca el producto o tal vez quieres sacar una cita con él o quieres ofrecerle una muestra para que el cliente conozca el producto? Entonces debes establecer los objetivos claros y mirar cómo logras ese objetivo. Conozca al público al que se dirige, recuerden. Siempre todo dentro de una compañía, los productos o las empresas más bien trabajan para ofrecer productos específicos a clientes específicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Johnson y Johnson, que es una compañía muy grande en el mercado, obviamente ellos se dirigen en cuanto a champús a diferente público, ¿sí? Por ejemplo, ellos tienen la línea para niños, ¿sí? Para bebés, por ejemplo, para bebés recién nacidos. Entonces ellos, su público, pues obviamente son esos niños, pero a través de sus padres. Entonces hay que darles a conocer los productos, pero esos productos son para los bebés, ¿cierto? Aunque sirven para los adultos, pero los adultos obviamente casi no los usan. Los que más los usan son los bebés porque son hechos para ellos, ¿sí? Hay otros champús ya que son más, digamos, para edades ya más grandecitos y otros que ya son champús para adultos y así sucesivamente. Pero entonces debemos tener claro para qué público va dirigido el producto que yo estoy ofreciendo. En ese orden de ideas, así también puedo seleccionar los clientes, ¿cierto? Puedo saber cuáles clientes sí me sirven, cuáles no, y entonces no pierdo el tiempo, pues de pronto haciendo contactos que no van a ser eh, eficientes o eficaces en dicho contacto, ¿cierto? Seleccione un equipo eficiente de telemarketing. Recuerden que el telemarketing se puede hacer a través de terceras empresas, es decir, empresas que se dedican a realizar el telemarketing allá afuera y que son contratadas por las compañías para que puedan hacer las campañas de sus productos, ¿sí? Entonces, eh, eso es importante entender. Entonces hay que seleccionar ese equipo, ¿sí? De personas o esa empresa que va a hacer el telemarketing. ¿No? Mida el éxito, siempre se debe medir el éxito, ¿sí? Dice que el seguimiento del equipo de ventas, ¿cómo lo está haciendo? Por eso es que hay supervisores en las campañas donde ellos ven cómo lo están haciendo los asesores, de qué manera, antes de que empiecen, capacitan al personal, luego los ponen a hacer pruebas, los ponen a ensayar hasta que realmente los ubican y los vinculan totalmente con la campaña para que pues hagan un buen trabajo. ¿Eh? Entonces hay que medir el éxito, si está dando resultado, en qué se está fallando, cómo, por qué. ¿Eh? Prepare el llamado guía, dice incluye varias posibilidades de hacer las preguntas. Entonces, pues ahí es como la actitud del asesor y sobre todo
la pilera del asesor, cómo se está preparando, ¿cierto? Cómo está programando, haciendo la programación de sus contactos, es decir, cómo son los guiones que va a hacer con el cliente, cuáles son los guiones, cómo le va a hablar, cuáles son las preguntas que le va a hacer, cuál es la información que le va a dar al cliente. ¿Mm? Entonces, por eso dice que incluya varias posibilidades, porque tú debes estar dispuesto o más bien como al cuidado de si tú le estás ofreciendo un producto, ¿qué preguntas se pueden generar a través del cliente? ¿Y cuáles son los argumentos que tú puedes dar al cliente? Bueno, si hace esta pregunta, si hace la otra, si pone esta objeción, si pone esta otra, entonces yo qué le contesto. Todo eso debe estar debidamente organizado en una agenda o sistemáticamente para que tú le contestes de una forma correcta, porque pues a veces no estamos preparados y nos toman por sorpresa los clientes y nos hacen preguntas que tal vez pudimos tener en cuenta y estar preparados, pero tal vez por falta de organización o de tiempo o porque simplemente no lo tomé en cuenta, entonces puedo perder al cliente, ¿no? Dice implemente una prueba. Entonces es importante poder hacer una prueba, dice una prueba piloto para saber cómo se recibe la campaña. Entonces, inicialmente, cuando van a empezar una campaña, pues como hacen una prueba con cierto número de personas, de clientes, a ver cómo la reciben, si funcionó o si no, ¿cierto? Y es para ver si va a tener profundidad, es decir, si va a tener resultados o no. ¿Mm? Entonces, estos son la forma, digamos, de planificar un trabajo bien establecido para hacer una campaña o para ofrecer un producto. Entonces aquí en ese orden de ideas dice que mapa conceptual, tipos, principios, tipología y estrategias. Entonces, tipos de atención, yo creo, atención presencial, atención telefónica, ¿sí? Atención virtual y creo que esos conceptos los comprenden bien. Y si no, por favor háganmelo saber para enseñárselo. Bueno, la presencial pues es face to face, ¿no? Telefónica a través del teléfono, llamadas, atención virtual a través de las redes sociales o a través de los chats, ¿sí? Atención proactiva, siempre estar muy activos en contacto, ¿cierto? Atención reactiva, atención directa, cómo reacciona el cliente, ¿no? Y estar atentos a cómo reacciona el cliente. A veces como dejamos que las cosas pasen y no estamos atentos y pues se nos van los detalles. Y tal vez entonces al irse en los detalles pues también se van los clientes. Atención directa, que yo me haga cargo totalmente con el cliente, ¿sí? Y que esté muy pendiente de él paso a paso, ¿sí? Y atención indirecta, puede ser que yo le esté ofreciendo el servicio que otra persona hizo el contacto, pero yo sé a quién tenga que hacer como esa atención que le ofrecieron, ¿sí? Entonces, es estar muy atentos cómo es el proceso dentro de la compañía, cómo lo van a llevar. Los principios, dice, sepa quién es el jefe. Sepa quién es el jefe, sea un buen escucha. Entonces, tú debes estar muy atento a tu jefe, a la persona que está encargada de ustedes. ¿Para qué? Pues porque él es el que da todas las pautas, las estrategias que se debe llevar dentro de una campaña o de la venta de un producto. Dice, sean buen escucha, o sea, que escuchen siempre la capacitación a sus jefes, a los clientes, a quien tenga que escuchar, ustedes escuchen y luego ahí sí tomen acción. Identificar y anticipar las necesidades. Recuerden, cuando yo voy a vender un producto, entonces veo qué necesidades el producto puede cubrir y puedo anteponer
algunas necesidades que de pronto el cliente va a requerir. Puedo como adelantarme a los acontecimientos y tener estrategias ya diseñadas para lograr cubrir esas necesidades y hacer que el cliente se quede con el producto, ¿sí? Porque ya estoy manejando esas estrategias y tengo argumentos para poderle vender al cliente. Hacer que el cliente se sienta importante y tomado en cuenta. Ayudar a los clientes a comprender mejor sus sistemas. Agradezca el potencial del sí. Aprenda cómo pedir disculpas. Y a veces eso nos cuesta, ¿no? Porque a veces nos equivocamos y ahora, ¿cómo le digo al cliente que no? Es mejor decirle al cliente, disculpe, qué pena, me equivoqué. La información es de esta forma, ¿sí? Pero que el cliente sepa que tú fuiste honesto, porque si tú dejas así, el cliente después se va a averiguar la información como es y te va a tomar como mentiroso. Entonces ya la confianza se daña. Entonces es importante. Dice, de más de lo esperado. Obtenga retroalimentación periódicamente y trate bien a los empleados. Son sus clientes internos. Era lo que hablábamos esta mañana, ¿cierto? Nuestros compañeros dentro de la empresa son clientes internos. Debo tratarlos igual como lo trato a los clientes allá afuera. ¿Mm? Y hay una tipología de clientes que es la forma de ser de los clientes. ¿Cómo puedo tratar según la forma de ser de los clientes? ¿Cómo los puedo tratar? ¿Qué puedo implementar? ¿Qué estrategias? ¿Sí? Según sus características. Entonces hay un cliente polémico, cliente sábelo todo, cliente minucioso, indeciso, cliente hablador, cliente impulsivo, grosero, desconfiado, ¿sí? Y acá habla de unas estrategias. Dice que atracción del cliente, qué estrategias tomo para poder atraer al cliente. La retención y el mantenimiento del cliente. Entonces, a través de las ofertas, de los detalles, de la buena atención, ¿cierto? La fidelización del cliente, obviamente a través de un buen servicio. Cuando tú le ofreces un buen servicio, el cliente se quiere quedar y siempre va a estar fidelizado. Y recuperación del cliente, que esa parte es bien difícil. Cuando yo pierdo un cliente, cuando yo lo atiendo mal, cuando algo salió mal, el cliente es muy difícil de que se quede, ¿sí? Es muy difícil de recuperarlo, porque él va a ir a buscar la competencia para que lo atienda, porque nadie se queda en una parte donde lo tratan mal o tal vez no sea mal, pero que no lo atienden bien, ¿sí? Que son indiferentes con él. Entonces, es en ese orden de ideas siempre nosotros estamos en deuda con el cliente, en el sentido de que siempre podemos dar más de lo que se espera de nosotros, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar de la tipología de clientes. Ahorita, digamos que mencioné las características, de pronto cliente grosero, cliente polémico, pero aquí vamos a saber cuáles son las características de cada uno y cómo yo, como asesor, eh, puedo tratarlos según su forma de ser. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo comportar? ¿Mm? En ese orden de ideas, aquí está. Entonces dice que el cliente grosero, el cliente polémico, sábelo todo, desconfiado, impulsivo, indeciso, minucioso, hablador. Y bueno, al final dan unas conclusiones. Vamos a empezar. Recuerda que es tu cliente, ¿sí? Recuerda que es tu cliente. Y al ser tu cliente, entonces vamos a leer qué sucede. Eh, no sé quién esté dispuesto a leer, Stephanie. Si tú estás ahí, me ayudas a leer, por favor. Vale. Recuerda que la gran mayoría de clientes no se queja, simplemente cambian de proveedor. Cuando reciban un cliente molesto, el 90% de las veces será por tu culpa o culpa de la empresa. Al aceptar el puesto, aceptaste los problemas. Por suerte, los problemas son cobardes, rehuyen cuando se les hace frente. Muy bien.
no, nunca nos tomemos las cosas personales. Lo que pasa en una empresa es de la empresa y se queda en la empresa. Así un cliente esté grosero, altanero, que te escupió, tal vez porque habló con rabia y se salió todo de su boca, mantén la distancia con él, ¿no? Porque pues a veces hay personas que son un poco violentas y pueden reaccionar, de pronto pueden pasarse de manos y ahí sí algo legal, pero recuerden siempre mantener la distancia en un momento determinado de mucho, de fusión de genio, de mal genio, es mejor mantenerse un poco lejos, al margen, y no reírse, ¿cierto? No reírse porque eso va a tomarlo el cliente como de pronto una ofensa. Es mejor estar pues a la medida, ¿cierto? De una forma serena, tranquilos, escuchándolos, dejándolos que se desahoguen y no tomar nada personal, porque si lo tomo personal me voy a afectar o tal vez también me voy a enojar y voy a entablar una conversación incorrecta con el cliente y tal vez pues me genere un malestar más grande. Entonces es importante eso, recordar que todo lo que pasa en la empresa no es personal, es de la empresa y se queda ahí, ¿sí? Que la persona está bravo, el cliente se puso bravo porque piensa que yo soy el culpable, no importa, igual no es así, pasan situaciones, pasan cosas, pero tú lo que debes estar haciendo es ser muy tranquilo, ¿cierto? En lo que está sucediendo, muy sereno, aprender a conservar una distancia prudente, ¿cierto? ¿Sí? Y mantener tu serenidad y cuando el cliente permita hablar, pues hablarle, ¿sí? Darle los argumentos. Si hay que pedirle disculpas, pues hay que pedirle disculpas. A veces el ego como seres humanos, más no como colaboradores, sino es como seres humanos, digamos que sale a flor de piel y eso hace que perdamos nuestros clientes o que perdamos una oportunidad. Entonces, recuerden siempre poder tener el autodominio suficiente para poder atender a los clientes de pronto que tienen un poquito más de situaciones contrarias. Cliente grosero. Aquí vamos a mirar qué pasa con el cliente grosero, cuáles son sus características y cómo actuar con él. Entonces, te voy a pedir el favor, María Angélica, si tú me puedes ayudar a leer. Sí, señora. Las características y cómo actuar, ¿sí? Sí, señora. Características, llega de mal humor, es confrontativo, se mantiene en un estado de tensión, discute con facilidad, muchas veces es ofensivo, generalmente tiene un temperamento dominante y agresivo. ¿Cómo actuar? Eludir sus groserías, no debemos darnos por aludidos, mantener la cortesía en todo momento, no sonría, trate de mantener un rostro neutro, se presenta más en la postventa. Exactamente. Entonces, un cliente grosero siempre va a llegar malhumorado, ¿cierto? Es ofensivo, confrontativo, señala, bueno, amenaza. ¿Ah? Pero ¿cómo estás tú para poderlo atender? ¿Cuál es tu capacidad de empatía con ese cliente? Eso hay que analizarlo muy bien. Si yo no tengo la capacidad de poder atender a una persona así porque tal vez también no, no soy tan tolerante, ¿cierto? O tal vez confundo las situaciones y me enfrasco en algo que no debo, ¿sí? Entonces, mejor tengo que capacitarme, aceptar que debo cambiar, mirar cómo lo puedo manejar para poder hacer esta parte. ¿No? Porque este cliente, pues obviamente va a ofender, llega siendo grosero, eh, tiene un temperamento dominante donde tal vez te va a acusar y al acusarte, pues obviamente cuando lo acusan a uno, ¿cómo se siente uno? Culpable, culpable, como bueno, ¿y por qué me culpan? No, pero no debemos sentirnos así. Entender que es el estado del cliente, el estado anímico,
el estado emocional momentáneo del cliente y entonces en ese orden de ideas poder ser capaces de escucharlo, de calmarnos y transmitirle a él también calma, porque a veces nosotros le transmitimos lo contrario, ¿no? Tal vez nos ofuscamos también y eso hace que se alteren mucho peor las emociones de las personas y resulta pues en algo peor. Entonces tenemos que aprender a ser muy calmados, mantener la cortesía en todo momento. Es importante. ¿Mm? Trate de mantener un rostro neutro, es decir, no sonría y tampoco sea tan serio como mostrando ya la cara porque el cliente se da cuenta y eso le va a ofender. Bueno, el cliente polémico. El cliente polémico. Eh, ¿Quisieras ayudarme a leer, Eliseth? Listo. Características. Le gusta buscar discusión, pero no llega a ser grosero. Discute el precio, discute la competencia, discute la entrega, el servicio, etc. A todo le ve un problema. ¿Cómo actuar? No debemos discutir con él, debemos proveerle la mejor solución disponible, por lo que el entrenamiento es vital. Ser cortés y amable en todo momento. Sonrisa incipiente. Escuche antes de responder, pregunte las razones que lo hacen pensar de esa forma. Muy bien, un cliente polémico, pues todo lo pregunta y lo discute además, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él siempre está en objeción, él siempre está en esa posición de objetar todo lo que se le diga, ¿no? No le gusta nada, entonces esa es una característica de ellos y debemos aprender a conocerlos. Y ya cuando veamos un cliente así, calmarnos, tranquilizarnos, escucharlo. Y dice ahí que nunca debemos discutir con el cliente, ¿sí? Y pues siempre, después de escuchar, proveerle una buena solución, que él se sienta que realmente estamos interesados en cubrir sus necesidades. Eh, la escucha es parte fundamental en estas situaciones, en estas, digamos que enfrentamientos con los clientes, ¿sí? Enfrentamiento adecuado de parte de nosotros. Cliente sábelo todo. Entonces, ¿quién es el cliente sábelo todo? Quisiera que me ayudaras a leer, Andrea, por favor. Se presentan en cualquier negociación que implique conocimiento, tecnología, cree saberlo todo, mantiene la actitud de superioridad, es muy exigente y retador. ¿Cómo actuar? Mostrarle la solución de manera que no se ofenda. Muéstrese interesado en su conocimiento. Sea útil ante sus errores. Hágale ver que sus aportes fueron valiosos para la solución. Muy bien. Entonces, obviamente, con un cliente sábelo todo, su misma característica, su forma de decirlo es, digamos que él piensa que todo lo sabe. Y además, si es así, él sabe, tiene mucha información y él ha estado rondando la competencia. Conoce la competencia, conoce todos los productos, conoce las empresas, conoce el nombre de los dueños, está muy empapado de todo. Entonces, él por eso le puede estar incluso capacitando. Entonces, en ese orden de ideas, tú tienes que estar muy atento, tienes que tener la información que él tiene, ¿sí? Para sentirse de igual a igual en información y poder compartir con él de una forma pues agradable. Entonces dice aquí que mostrarle la solución de manera que no se ofenda es importante, porque como él sabe todo, entonces él piensa que también tiene soluciones, ¿sí? Y muchas veces sí las tiene, pero hay que mirar de qué manera se pueden llevar a cabo, ¿sí? Según las condiciones de la compañía también. ¿Mm?
Entonces dice, sea sutil ante sus errores, porque pues tal vez toda la información que está diciendo haya algo que no es tan exacto, pero tampoco le puedo decir, oiga, usted eso no es así, porque lo va a ofender, porque es un cliente que él supuestamente sabe todo y ese es como su ego, ¿sí? Y si usted va y le contrarresta esa característica, es decir, que sabe todo, él piensa que lo sabe y si tú le dices que no, eso va a ser un detonante para, digamos, el renunciar a seguir ahí como cliente tuyo. Entonces es importante saberlo llevar, escucharlo y lograr que, pues, que comprenda y se calme de alguna manera, ¿no? Cliente desconfiado. Por favor, Stephanie, ¿me ayudas a leerlo? Características. Es un cliente que rechaza hasta los argumentos más lógicos, duda de todo y de todos, es bastante susceptible, por naturaleza es desconfiado. ¿Cómo actuar? Conservar la calma, transmitir seguridad en todo momento, estar seguro de lo que estás vendiendo, hacerle preguntas, definir y entender claramente sus necesidades. Entonces, este cliente desconfiado, pues obviamente desconfía de todo. Él no está seguro de nada. Cuando le vendemos algo, le ofrecemos algo, le enseñamos, él no confía en nosotros, ¿sí? No confía. Entonces es importante escucharlo y dejarlo también que se manifieste, que hable, que diga sus opiniones para nosotros también saber asesorarlo. ¿No? Entonces, dice que en cómo actuar, obviamente ser muy calmados con este cliente, estar tranquila y segura de la información que le está dando. ¿No? Y pues también hacerle preguntas para lograr satisfacer sus necesidades total, ¿sí? Cliente impulsivo. Y eh, María de los Ángeles, María Angélica, perdón, María Angélica, ¿me ayudas a leer, por favor? Tranquila, no te preocupes, sí señora. Entonces, el cliente impulsivo, pues como su nombre lo indica, este cliente dice que cambia constantemente de opinión. Un cliente impulsivo debes aprovechar el momento cuando él diga sí. Y es inmediato, debes demorarte el menor tiempo posible atendiéndolo y aprovechando su respuesta, porque él puede en algún momento declinar su respuesta. Si él dijo sí, él puede en 5 minutos más ya estar diciendo que no, que mejor no. Entonces, es un cliente que te puede hacer bajar todo el stand si es, por ejemplo, un almacén de ropa y se mide todo, pero no lleva nada. ¿Sí? O también puede ser lo contrario, que lleve todo, que antes te haga bajar más, ¿sí? Depende. Entonces dice, cambia constantemente de opinión, es impaciente, ¿no? Carácter impulsivo e inestable y puede comprar mucho o no comprar nada, eso sí es verdad. ¿Cómo actuar? Se debe demostrar seguridad en el producto que le estás ofreciendo. Hablarle seguro de todas las características de ese producto, sonreír abiertamente y demostrar que la atención al cliente es un placer para ti, ¿sí? Y no una obligación. Ser firme, actuar con rapidez al llegar el momento adecuado, cierre la venta. ¿Mm? Entonces hay que ser como un poco ágiles en la atención con ellos porque es muy fácil que ellos cambien de opinión de un momento a otro. Entonces, esa es la característica de ellos. Esta es cliente indeciso. Obviamente, un cliente indeciso siempre está con duda, objetando, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo para ver las características y cómo actuar. Eliseth, por favor, ¿me ayudas?
Es tímido e inseguro, le cuesta decidirse, teme plantear claramente qué cosa es lo que quiere. Necesita reflexionar antes de hacer la compra. A veces reflexiona demasiado. Generalmente no compra de inmediato. Es el típico regreso después. Compra entre distintos oferentes. ¿Cómo actuar? La clave está en la atención prestada. Debes animarte a que exprese sus necesidades. Sonrisa amplia y demostrar seguridad en el producto. Conocer la competencia y nuestros puntos fuertes sobre ellos. Aceptar sus puntos de vista. Muy bien. Entonces, este cliente, como es indeciso, siempre está dudando, ¿sí? Eh, le Creo que tiene cuesta. el micrófono apagado. Sí, Eliseth, muchas gracias. No me di cuenta. Bueno, les decía que este cliente, como es indeciso, entonces siempre está dudando, siempre. Y también hay que aprovechar como a veces el tiempo con él, como ayudarle a que tome decisiones y como es indeciso, entonces ser muy claras con él, escucharlo y ser muy contundentes en la información que le demos, ¿sí? Entonces dice, teme plantear claramente qué cosa es lo que quiere, como a veces no sabe realmente cuál producto llevar, porque él sabe que los dos son buenos, pero para él no sabe qué llevar, los dos le dan como igual o a veces como se siente. Entonces lo importante es tu seguridad y entonces eres tú quien puedes ayudarle a tomar decisiones correctas y sobre todo rápidas a este cliente, ¿sí? Al conocer el producto y asesorarlo de una forma correcta. Entonces dice que es el típico regreso después porque después de dar tantas vueltas, de hablarle, de asesorarlo, entonces dice, no, no, gracias. Yo creo que vengo después, ¿cierto? Cuando no toma las decisiones. Entonces es importante poderle atender, ser empáticos, tenerle paciencia, hablarle, escucharlo para poder definir cuáles son sus necesidades y poder contrarrestar ahí, en ese punto, sus objeciones, digamos así. ¿Mm? Entonces dice que como actuar debemos conocer exactamente la competencia, ¿sí? Porque así como él es indeciso, pues ya suponemos que él ha ido, digamos, a otras empresas, a otros almacenes o ha estado contactando a otras, sí, a otros productos, a otras campañas, otras empresas, otras personas. Y entonces también ha estado mirando por ese lado, entonces él está solo chequeando a ver cuál es el mejor, porque no se ha decidido ni por los de la competencia ni por el mío. Entonces yo tengo la oportunidad de poder argumentar muy bien con él, de tratarlo muy bien según su característica y poder llegar a que haga la compra. Pero todo está en saber hacer las cosas, ¿sí? En saber o en conocer más bien la clase de cliente que es. Y pues bueno, a veces si no sean las ventas o el cliente no lo ya no ponernos como a veces nos desilusionamos de nosotros mismos, no, porque todos los clientes que llegan no van a llevar tu producto. Eso debemos ser como también muy, ¿qué? Muy sensatos en ello, ¿sí? Entender que todos los clientes que llegan a mí no van a llevar el producto. Obviamente tampoco la idea es que se vayan todos sin comprar, ¿sí? Pero entender eso para pues entender el proceso de las ventas. Así son. Los clientes, hay unos clientes que llevan, otros que no, pero finalmente la idea es pues apoyar a los clientes, asesorarlos bien. Si en el momento no lo llevan, que ellos recuerden, tengan recordación de el servicio que tú le prestaste y vuelvan por esa atención que le diste. ¿No? Aquí está el cliente hablador. Con este cliente tú puedes perder mucho tiempo. No porque digamos que el cliente no es importante, lo que pasa es que el cliente, como es hablador, él te va a ocupar mucho tiempo. Va a querer contarte la historia, el cuento,
va a querer contarte algo, ¿sí? Y es el que llega y te cuenta alguna anécdota y se demora ahí. Y ahí hay que tener cuidado porque sin querer nos podemos demorar mucho tiempo con él y hay más clientes. Entonces lo que tenemos que hacer es escucharlo, hablar con él y también hacerle entender pues que tenemos más clientes de una forma agradable, de una forma amigable, ¿sí? Que él vea que realmente es que necesito atender los otros clientes. Y él va a entender, pero pues esa es una de las características que habla mucho. Entonces vamos a mirar, por favor, ¿a quién le pedí el favor ahorita? No me acuerdo si fue a Andrea o a Stephanie, no me acuerdo. ¿Está bien, Andrea, si lo lees? ¿O fue a ti quien, a quien te pedí el favor ahorita? Andrea. ¿Me ayudas a leer o no? ¿No puedes? Listo, no te preocupes. ¿Quién fue la que me dijo ahorita que no podía? Permítanme, miro los mensajes porque no me acuerdo. Ya. Stephanie, ¿me puedes ayudar a leer? Gracias. Características. Cliente sonriente, conversador, necesita que estén pendiente de él, puede llegar a quitar mucho tiempo y hacemos desatender a otros clientes. ¿Cómo actuar? Amabilidad y cortesía, amplia sonrisa, demostrar interés en sus necesidades, debemos mantener el liderazgo en la conversación, hacer preguntas directas y evitar ser cortantes. Muy bien. Claro, a veces por el tiempo, ¿cierto? Porque es un cliente que pues requiere mucho tiempo, a veces somos cortantes, entonces en lo posible ayudarle a que él comprenda que no es que queramos no hablar con él, ¿no? Que no queramos tener esa conversación, sino que hay más clientes, entonces podemos decirle, don Roberto, me hace un favor, es que hay más clientes, entonces si gusta, voy a atenderlos a ellos, ya lo atendió usted, me dice tal cosa, entonces uno le vuelve como a repetir lo que él dijo. Usted me dice que va a llevar tal producto, ¿cierto? Él dice sí. Entonces, ¿qué le parece si ahorita voy a atenderlos a ellos? Mientras alistan su pedido, yo la atiendo a ella y luego entonces usted vuelve y lo atiende. ¿Le parece bien? Es algo muy, digamos, honesto y muy cortés y el cliente se va a sentir importante y va a sentir también que debe darle el espacio a otros clientes. Entonces es saber manejar la situación nosotros como asesores en un momento determinado, ¿sí? Entonces es saber tratar las personas, saber ser empáticos con ellos y que ellos comprendan que realmente pues es mi trabajo y debo avanzar en él. ¿Mm? Y aquí están finalmente unas conclusiones. Y quisiera que esas conclusiones, no sé, Eliseth, ¿me puedes ayudar a leerlas? Te agradezco. El cliente es quien aporta los recursos para tu salario. Tu misión es buscar la mejor solución disponible. Un buen servicio es sinónimo de tratar a los demás como le gustaría ser tratado. ¿Cuáles son tus propias conclusiones? Entonces quisiera que ustedes puedan responder esa pregunta. Algo muy sencillo, muy práctico y que ustedes, digamos, tengan en su mente y en su corazón en este tiempo que hemos estado hablando, cuáles son sus propias conclusiones acerca de la atención al cliente. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? ¿Qué tal? Bueno, Jenny, como no puedes hablar, por favor, me escribes. ¿Listo? Y bueno, señora Elisette. Perdón. Sí, pues la conclusión que yo veo es que
Siempre hay que tratar de ser educados, una buena presentación, no ser cortantes con las personas, sino ser un buen oyente y escuchar bien para así atender sus necesidades, porque la persona cuando siente que la otra persona la está escuchando, entonces ya se siente como en más confianza. Muy Y ya bien, se va. exactamente. Muchas gracias, Eliseta. Solamente la idea es que recuerden a su familia, ¿sí? A sus hijos, por ejemplo. Cuando nosotros les miramos a los ojos y les escuchamos, ellos se sienten pues escuchados y sienten que tú le estás poniendo cuidado, ¿cierto? Cuando no, cuando tú, a pesar de todo, sí, 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 pero no le pones cuidado, pues el niño se siente y muchas veces se pone a llorar. Al cliente no se va a poner a llorar, pero el cliente va a sentir también que no le estás atendiendo y tal vez se vaya porque no siente la atención de parte tuya, ¿sí? Entonces es importante poder estar siempre atentos a esas necesidades del cliente, a estar escuchando, a estar atentos, empáticos con él para poder llegar a las necesidades que tiene. Andrea, si tienes, por favor, el micrófono, me puedes dar tu punto de vista. Dice, ¿cuáles son tus propias conclusiones? El cliente, ante todo, es lo principal. El cliente es lo más importante para la empresa y cuanto para nosotros. El cliente, hay que hacer, él siempre tiene la razón, pero pues de una manera asertiva, darle a entender de que está en cierta parte está equivocado, ser empático, escucharlos e ir más a darle más de lo que el cliente esté pidiendo para que él se sienta satisfecho y quiera volver y nos recomiende. Muy bien, muchas gracias, Andrea. María Angélica, no sé si puedas dar tu punto de vista, tus propias conclusiones. Stephanie, ¿me puedes escribir? Ay, qué pecado, yo creo que le está fallando el internet a Stephanie. Y Jenny, también puedes escribirme. Bueno, para saber cuáles son tus propias conclusiones. Stephanie, si te está fallando el internet, no te preocupes, me puedes escribir cuáles son tus propias conclusiones del día de hoy, del tema que hemos visto. Bueno, vamos a ver un video. No me acuerdo cuál fue el que vimos esta mañana. Ya. Vamos a ver el siguiente video. 10 maneras María Angélica Ballesteros Rodríguez, como conclusión, vamos a leer lo que dijo María. Dice, como conclusión, creo que en el servicio al cliente es necesario darle el valor a las personas, entender sus necesidades y conocer qué clase de cliente es para que así, como servidores, podamos demostrarles que estamos interesados en ayudarles y tratarlos lo mejor que podamos. Sí, señora, muchas gracias. Gracias por tu aporte, María. Stephanie dice, profe, me está fallando. Sí, sí, Stephanie, no te preocupes. No prendas cámara ni micrófono. Si puedes escribir tu conclusión, te agradezco. Bueno, espérate a ver si me lo... Bueno, vamos a mirar el video de 10 maneras de incrementar el liderazgo en la empresa. Y para ello voy a apagar mi cámara y mi micrófono para una mejor concentración de parte de ustedes. de incrementar el liderazgo en la empresa. 1. Sobresalga en el momento. Centre su atención en un foco de interés. Esto lo podrá efectuar luego de haber hecho un ejercicio de priorización en cuanto a sus actividades. Para intensificar su presencia en el momento, requiere disciplina, preparación y empatía. 2.
Invierta en una relación y genere confianza. Las relaciones basadas en la confianza se mantienen hasta en condiciones difíciles. Cada interacción favorece los lazos entre ambas personas, y esto es saludable en aras de incrementar la confianza. Un líder inteligente alimenta sus relaciones oportunamente. 3. Ayude a alguien en su crecimiento profesional. Una gran capacidad de liderazgo, ejercida a costa de su tiempo, energía y pasión, propicia, en buena medida, el éxito y crecimiento de los demás colaboradores. Son ellos los que necesitan su orientación profesional para alcanzar resultados. 4. Escuche. Tómese el tiempo para escuchar una variedad de voces. Un líder que se resiste a escuchar de manera activa a sus colaboradores corre el riesgo de fracasar en su rol. Las sugerencias, quejas, críticas y dudas deben ser escuchadas y resueltas en conjunto. 5. Conecte la visión, misión y prioridades con otras personas. Toda organización debe afrontar el ruido de la comunicación. La claridad de un líder establece la ruta a recorrer, genera confianza y ahorra tiempo. Por lo tanto, no pierda la oportunidad de alinear las metas con los esfuerzos de los colaboradores. 6. Gracias. Expresar gratitud es un aspecto esencial en el liderazgo. En efecto, la palabra más poderosa en el vocabulario de un líder es gracias. 7. Prepárese para lo conocido y estudie lo desconocido. La preparación adecuada le permitirá sobresalir en el presente. Sin embargo, pueden surgir ambientes inciertos y, por tanto, lo inesperado exigirá también un gran liderazgo. La educación es la mejor protección contra la incertidumbre. 8. Prepárese para una decisión importante. El carisma lo convierte en un líder interesante, mientras que la toma de buenas decisiones lo hacen efectivo. La preparación, la sabiduría y la capacidad de administrar el tiempo evidencian un liderazgo reflexivo. 9. Aproveche el espacio en blanco. Evite la trampa de llenar cada minuto de su agenda. Los líderes necesitan espacio en blanco para responder a las oportunidades y los problemas inesperados. Es mejor comprometerse a menos y entregar más. 10. Crezca física, mental y espiritualmente. Los retos que corresponden al liderazgo son impredecibles, por ello, necesita fuerza suficiente para enfrentarlos cuando surjan. Bueno, cuando nosotros estamos al frente de los clientes o al frente de una campaña, ¿cierto? Vamos a ser líderes, ¿sí? Puede ser líderes a menor escala o a mayor escala, no importa, pero igual vamos a ser líderes. Entonces, en ese orden de ideas, como líderes tenemos que implementar muchas cosas en nuestra vida que nos ayuden a tomar decisiones correctas, a estar centrados, a tener esa iniciativa propia de poder hacer que otros brillen. Y cuando hacemos que otros brillen a través de un agradecimiento, a través de tenerlos en cuenta, ¿cierto? De resaltar las características de las personas, de el tiempo que les damos. Todo eso es importante y hace que nosotros o que nuestro esfuerzo sea realmente efectivo en toda la atención que estamos brindando. Pero realmente necesitamos nosotros pulirnos, ¿sí? Pulirnos como personas, mejorar en todas nuestras actitudes, nuestras formas de ser. Si necesitamos incrementar o mejorar, capacitarnos, pues hay que hacerlo, hay que tomar el riesgo de ir a mirar dónde nos podemos capacitar. Y el riesgo solamente es un resultado positivo si lo hacemos. Entonces, realmente es importante cuando estamos de parte del liderazgo, ¿sí? Cuando necesitamos hacer que nuestro trabajo sea muy influyente en los clientes, que realmente tengamos resultados contundentes. No sé si hayan preguntas. Aquí yo vi que eh, Stephanie, gracias Stephanie, ella compartió algo. El servicio de atención al cliente es muy importante.
darle el entendimiento al cliente y mostrarle sus necesidades, ser empático para así saber qué tipo de cliente es para tratarlo de la mejor manera y darle la ayuda a su interés. Y recordar siempre que nada es personal, nada, ¿sí? Nada, digamos, decisiones que tomen los clientes con respecto a su forma de actuar, de ser, de responder, tal vez de, ¿cómo se dice? Actitudinal, mejor dicho, no es, no es nada personal, solamente que pues es su forma de ser, es como ellos, digamos que regulan sus emociones y de esa manera lo expresan. Entonces recuerden siempre, somos profesionales y debemos pues de esa manera tomar todas las cosas y saber enfrentarlas. Bueno, para el día de hoy hay una actividad que es muy sencilla, es algo muy sencillo y deben poner por lo menos fuera este es el ejemplo, ¿sí? Dice el encabezado de esta actividad, dice, de acuerdo a la experiencia que ha tenido en el rol de cliente, coloque en el siguiente cuadro las empresas en donde se haya sentido satisfecho o no satisfecho en la atención al cliente y escriba por qué. Es decir, si se sintió satisfecho, escriba por qué. Y si no, pues también escriba por qué no. Y escriba el nombre de la empresa. Y para este ejercicio necesitamos por lo menos 5, no con la que está ahí, 5 aparte de esas, ¿sí? 5 experiencias que usted haya tenido con otras empresas, anotarlas aquí y escribir si fue satisfecho o no satisfecho y por qué. ¿Listo? Esa es la actividad del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algo diferente o todo está claro hasta ahora. Señora Elisette. Profe, es que yo, como tuve dos experiencias con dos empresas diferentes, yo coloqué solo esas dos y ya la envié. ¿Y qué hacemos? Porque la idea es que, o sea, no es donde ustedes trabajaron, sino, digamos, como clientes, ¿sí? Por ejemplo, si están en Claro, por ejemplo, con el acueducto, con el gas, con la luz, ¿cierto? Si no he tenido otros, digamos, otros contactos con otras empresas, esos son los más inmediatos y los básicos, ¿sí? Entonces puedo basarme en ellos. Pero si, por ejemplo, en el restaurante, no sé, llámese cómo se llama el restaurante, entonces, ¿qué experiencia tuviste? ¿Sí? La idea es que puedas poner 5, porque pues siempre tenemos que poner en esa hojita y es muy sencillo y es muy fácil. Entonces no te preocupes, si quieres la bajas, es decir, y vuelves y la envías, o sea, la completas y la envías, ¿listo? Entonces no hay problema. Jenny Lorena, bienvenida, no te preocupes, sé que está fallando el internet, Stephanie, no te preocupes, sé que está fallando el internet. Ya terminamos nuestra parte del día de hoy. No sé si haya otra pregunta. Tranquila, no te preocupes, no se preocupen. Igual recuerden que esta clase está siendo grabada, como dicen por ahí en las llamadas, grabada y monitoreada para el fin, para un fin en bien común, que es subirlo a la plataforma que ustedes puedan edificarse en si de pronto les hace falta entender algo, ¿sí? Entonces no se preocupen. Y si no, si todo está claro, pues mucho mejor porque van a entrar al grano con la actividad, la van a hacer y la van a enviar rápidamente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? A ver, ¿qué dice acá? Ok, no. Ok, Jenny Lorena. Entonces, fue un placer verles el día de hoy. Mañana les espero de nuevo a las 8. Ok, Stephanie. Entonces, mañana les espero de nuevo a las 8 de la mañana en clase. Entonces, que tengan un resto de día excelente. Bueno, bye.